un comportamiento lineal, aunque el último punto no se ajustara a sus datos, pero tendrían que haber tenido el resultado, si era de orden 1, un comportamiento lineal con respecto a los otros puntos. Entonces, muchos lo que hicieron fue como el Excel, hicieron la escala semilog, pero no ajustaron la línea de acuerdo a los datos, pues les daba la curvita que nos dio en la primera sesión, ¿se acuerdan? Y así me lo graficaron en el papel semilog, lo cual no es correcto. Están utilizando una escala totalmente diferente, por lo que les da esos resultados. Otros hicieron las gráficas en papel logarítmico, y se acuerdan que en el logarítmico les había comentado que hace la transformación tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, y en el eje de las X nosotros no vamos a modificar nada porque es el tiempo y como tal pues se debe de respetar. Entonces pues obviamente les daba una forma de sus gráficas totalmente diferentes. Entonces el hecho no era tanto de que les saliera perfecto la pendiente, sino que se dieran cuenta de que pueden interpretar o tener datos así que son, en la mayor caso de la vida real, pues son datos que no se ajustan perfectamente a un modelo, sino habrá puntos que obviamente no correspondan y que pueden ser debidos a un muestreo incorrecto o a lo mejor algún otro tipo de situación, pero lo importante sí se puede omitir. Entonces el hecho para calcular la pendiente tendrían que omitir ese punto porque no checa de acuerdo a sus gráficas. Entonces, no sé si se acuerdan que vamos a estar dando un porcentaje a lo que es la participación. Alguien que hizo la tarea de manera correcta quiere compartir su tarea, sobre todo la parte de las gráficas y cómo hizo la gráfica para que los demás compañeros puedan corregir su tarea. Bueno, si no la pueden corregir no hay problema. El hecho es de que se den cuenta y en sucesivas tareas pues no vuelvan a cometer el mismo error. Entonces, no sé si alguien quiera compartirlo. Yo puedo compartirla, solo que, o sea, según yo está bien, pero ya usted Ok. dirá, porque sí Entonces, me ese es el objetivo. Vamos a revisarlo. Ok, ahorita la comparto. Uh-huh. Ajá. Otro error que cometieron es que en las hojas logarítmicas, ¿se acuerdan que dijimos que el logaritmo de 0 no existe? ¿Verdad? Bueno, entonces me empezaron a graficar dándole en el eje de las Y a partir de 0. En el eje de las Y no podemos graficar a partir de 0, sino en un número mayor a 0. Entonces, lo mínimo que podríamos graficar sería a partir de punto 1 a 1, que sería un primer ciclo, de 1 a 10 el segundo, de 10 así en el tercero y así sucesivamente. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ajá. Sí. Ok, voy a hacer esto un poquito más grande. Bueno, esa es la del primer ejercicio y la verdad no me gustó cómo salieron las Ok. R's y yo dije, pues no te voy a tomar en cuenta y pues omití el último dato y yo dije que era de primer orden porque se ve súper bonita la línea y solo es este punto que se va hasta abajo. Y aquí Ajá. también se veía una curvita y es igual este punto. Ok, entonces si te regresas, enfocas más tus gráficas porque tienes el milimétrico y tienes el semilog, ¿no? Los ambos papeles ahí. ¿Cuál quiere que enfoque más Así está la bien. del seno? ¿Sí? Ajá, ahí se ve perfecto. Entonces, ¿qué observan aquí en las gráficas de su compañera? Sus datos normales, es en papel logarítmico, pues obviamente no tienen comportamiento lineal, ¿verdad? Solamente va a un decaimiento en función del tiempo. Pero al momento de graficarlas, esto es lo que tenían que haber observado si hicieron bien su gráfica y si hicieron bien la selección de su escala. Entonces, déjenme darle acceso a sus compañeros. Si se fijan entonces en la gráfica que nos presenta, en la segunda gráfica en papel semilog,
están los puntos, los mismos puntos, pero ya están definidos que tienen un comportamiento lineal. Por lo tanto, la reacción sería de primer orden. ¿Ok? Y entonces, si ven, al menos los puntos que sí correspondían, el último no, porque lo cambié a propósito, precisamente para que utilizaran otro ciclo y pudieran hacer esa observación. Entonces aquí su compañera en el primer ciclo hizo a partir del primer valor de 1 hasta 10, que es su primer ciclo, y en el siguiente de 10 a 100. Y muchos lo que me hicieron es poner a partir de 0. En el eje de la YES nunca vamos a trabajar con un valor a partir de 0. Es un valor mayor a 0, positivo. Entonces, ese es un error. Ahora la otra, en el papel, en este papel que su compañero utilizó, se ve perfectamente definidas todas las secciones o todos los puntos de acuerdo a cada ciclo. Habrá algunos papeles que a lo mejor les cuesta un poquito más de trabajo definir esos intervalos de que podemos dividir el papel, pero solamente es cuestión de establecer qué ciclo es uno y qué ciclo es otro, y tenemos que dividir en 10 secciones que involucran el ciclo completo. Y generalmente cada sección, la rayita está en un color más intenso que las demás divisiones. Entonces, si no hacemos bien esa selección de identificar nuestro papel y hacer la escala adecuada, pues vamos a tener aquí mucha variación en cuanto asignemos los valores en el semilog. Y acuérdense que aquí no estamos haciendo el logaritmo natural, sino solamente los mismos valores los estamos representando en un papel milimétrico o en un semilog. ¿Cuáles son las dudas por los que muchos no les quedó así su gráfica? Bueno, yo consideré igual los puntos que no coincidían con la recta e hice la regresión lineal en Excel y pues aparecía una R cuadrada muy diferente. Entonces la mayoría de las respuestas que puse fueron de orden 0. Ok, no me refería al punto de la regresión. Obviamente, si consideraban el punto que no quedaba, pues la regresión les iba a dar un valor muy diferente de 9, ¿no? Mucho más bajo de acuerdo a los datos que estuvieran manejando. El hecho es de que puedan interpretar su gráfica. Entonces aquí su compañera se dio cuenta que este punto pues le iba a meter a lo mejor mucho ruido y que posiblemente eliminándolo, pues su constante o su R estaría mucho mejor. Eso también es importante, que ustedes puedan observar sus datos y puedan saber que si un dato algo no está bien, pues posiblemente sea un error. Si estamos observando que la pendiente entre todos los puntos, ¿se acuerdan que si es una regresión lineal, si yo calculo el punto entre este y este valor, va a ser lo mismo si lo calculo entre este y este valor, o este y este? Pero si este último punto no checa, pues posiblemente sea lo mejor no contarlo y obtener el valor de este punto, ¿no? De esta pendiente. De estos datos que sí están correlacionando. Entonces, aquí es importante que ustedes puedan apreciar su gráfica y sepan hacer una gráfica. No sé cómo esté, pero muchos profesores sí les piden hacer una gráfica, sobre todo en la parte de los exámenes, aunque sean de teoría o del laboratorio. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan graficar sus datos e interpretarlos. Entonces, no sé qué otra duda tengan de los que no les quedó así la gráfica. Profesora, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, yo también lo hice al principio así y la verdad no pensé en quitar el valor de 0, entonces para mí iba a ser de orden 0 porque estaba más cerca la R de 1. Pero bueno, ya después pensé que qué pasaría si lo quitara y ya bueno, obtuve un valor de R mucho más cercano a 1 con el orden de reacción 1. Pero entonces, por ejemplo, si en el examen nosotros no hiciéramos eso, no ajustáramos nuestra gráfica y dijéramos que es de otro orden, pues estaría mal, ¿no? Estaría mal de acuerdo a lo que les están pidiendo. Generalmente no les ponen los profesores una trampa como de este tipo, no se asusten. El hecho aquí era el ejercicio es precisamente para que ustedes pudieran trabajar su papel. Si se fijan, los ejercicios realmente son
si tienen el manual de los cursos anteriores, son los 3 primeros ejercicios de la parte de cinética que vienen en el manual. Entonces ahí viene diferente el último valor, sobre todo para el ejercicio 1 y para el ejercicio 3. Yo los cambié para que ustedes hicieran el ejercicio de hacer la gráfica en papel semilog, por eso les di los 3 ciclos, porque los cambié a propósito para que tuvieran un problema por cada ciclo asignado. Entonces, si se fijan en el problema, este es el problema 1. El problema 2, pues ahí no tenía ninguna complicación porque se ajustaba solamente a un ciclo. No sé si lo tenga ahí su compañera. Ajá. Entonces, si se fijan aquí, yo creo que aquí todos, la mayoría, debe de estar bien, ¿no? Porque aquí no tenía ningún problema para poder asignarlo, simplemente era definir y sobre qué intervalo iban a trabajar. En este caso era de 10 a 100 y pues si se fijan todos los valores quedan justos, aunque los datos para un papel milimétrico trabajando con los datos sin ninguna transformación pues no se ajustan a una línea recta, por lo tanto no es de orden 0. Al hacer el cambio a papel semilog, los datos se ajustan perfectamente. ¿Sí? Y en el último ejercicio era de que utilizaran 3 ciclos, porque había un valor muy, muy, muy pequeñito, y si se fijan, casi, pues no, igualmente no concuerda, ni en tiempo ni espacio con lo que estamos dando de resultados, ¿no? Lo que se obtendría de una cinética. Entonces, eso era lo importante, que pudieran hacer esta definición y ver y observar cómo podemos manejar este papel sin necesidad solamente de utilizar la página de Excel. La página de Excel le puede ser muy útil porque nos va a ahorrar tiempo en muchos ejercicios que vamos a seguir haciendo, pero no nos está facilitando el trabajo. Sin embargo, es importante que ustedes sepan hacer sus gráficas y puedan interpretarlas, ¿sí? Entonces, no sé si tengan otra duda sobre el manejo del papel semilog. Hay algunos que les dio, bueno, aquí no se ve tan pronunciado lo que es el valor de la curva en este ejercicio, pero hay otros que sí me lo hicieron casi que muy, muy curveado. Entonces, ahí es que hicieron a lo mejor no revisado bien exactamente cuál es el error, pero pueden tener error en no definir exactamente los intervalos en el tiempo. Los que utilizaron papel logarítmico, obviamente, pues les iba a dar un resultado totalmente diferente porque aquí también estaban haciendo la transformación del eje de la serie. Y eso pues les da otro tipo de representación gráfica en el papel. Y si no dieron una escala adecuada para poder hacer la división en el intervalo de tiempo, también esto se va haciendo diferente el comportamiento. Entonces, es muy importante hacer esa división en el tiempo y respetarlo. Si cada unidad vale 1 minuto, pues así se va hasta el intervalo de tiempo que yo voy a manejar. Pero si empiezo a cortar los intervalos porque mi papel ya no me alcanza, pues entonces ahí empezamos a tener problemas con los gráficos. Entonces, obviamente en el Excel no van a tener ese problema porque el Excel lo hace de manera automática, pero ustedes si tienen que realizar una gráfica, tienen que saber hacer una gráfica e interpretarla. ¿Sí? Entonces, no sé qué otra observación de los que no les salió su trabajo o no pudieron hacer estas gráficas o les costó trabajo, ¿cuál es el problema que pudieron percibir? ¿No hay dudas? ¿Seguros? Pues en mi caso fue que me confundí en ¿cómo se llama? En el eje de la Y, porque en el semilog se me fue la onda y yo hice el logaritmo natural de los datos de Y. Entonces, y así lo graficaste. Ajá, o sea, sí me daba unos valores y me quedaba pues linealizado, pero ya cuando lo hice en Excel, pues ya no me quedaba igual. Y cuando lo volví a hacer normal, me quedaba una curva, entonces fue así como de, creo que haciendo el logaritmo de Y está bien, pero ya vi entonces en que me equivoqué. Sí, acuérdense que en el papel no vamos a hacer la transformación del logaritmo, solamente graficamos los datos tal cual, lo único que cambia es el papel. Cómo graficamos los datos son los mismos en ambos papeles, solamente que el papel de semilog pues está haciendo la transformación automática al logaritmo.
algoritmo correspondiente. Si nosotros quisiéramos hacer el orden 1 en papel normal, en milimétrico, pues tendríamos que graficar el logaritmo en función del tiempo. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Profesora, la tercera sí era de orden 0. ¿Cuál es el mejor ajuste ahí? Ahí yo puse que era orden 0. Sí, entonces yo supongo que aquí calculó la pendiente con estos puntos su compañera, ¿sí es así? Ay, yo no veo cuáles puntos está señalando, pero los... O sea, en el con- semil sin tomar el último. Es que este es el tercer ejercicio. Aquí sí tomé todos porque no, ni siquiera afectaba tanto. Ok. Aquí lo único que no tomé todos fue en el primero porque ninguno de los dos realmente tiene una R que, bueno, un grado de correlación satisfactorio para decir que se comportaba linealmente. Y en este, como en orden 0, ay, no es este. Sí tenía 0.99 y dije, bueno, así está. Bueno, entonces aquí solamente es calcular, pero si se fijan, si aquí el último valor realmente no modifica en el orden 0 el comportamiento de los datos, entonces yo creo que lo más seguro es que sea de orden 0 en semilog. Obviamente también nos va a dar este comportamiento lineal, pero pues aquí el ajuste a lo mejor no es tanto. Necesitaríamos eliminar este valor y de todos modos les va a dar buena correlación cuando es de orden 0, tanto en papel milimétrico como en semilog. ¿Sí? Porque si desde aquí ya tenemos un comportamiento lineal, obviamente al hacer la transformación de los logaritmos igual nos da un comportamiento lineal. ¿Sí? Entonces cuando Profesora, hacen... ¿Sí? entonces, cuando veamos que los datos como que no están tan lineales, ¿podemos quitar puntos? No, no les estoy diciendo eso. En este caso les estoy diciendo que Ajá. el ejercicio era de que se dieran cuenta de que hubieran gráficas y que la gráfica les tenía que quedar con esos puntos que no coincidían, si hacían Sí. una buena gráfica. Ahora, aquí lo que tienen que analizar es que sí, ya vi que todos mis datos concuerdan, pues obviamente este dato se puede eliminar siempre y cuando se justifique. Esto no lo podemos hacer en la vida real con datos normales. Por ejemplo, cuando presentamos a COFEPRIS un informe con gráficas de sujetos, no podemos hacer esta eliminación automática. Para los ejercicios lo podemos hacer, ¿no? En cuanto a los resultados. Pero en lo que se presenta ante una autoridad sanitaria que revise ciertas gráficas, no podemos eliminar este dato a menos que tengamos realmente la justificación de por qué nos dio este resultado. ¿Sí? Entonces, en base a eso puede ser que se pueda eliminar y entonces se haga el análisis conforme a los demás, siempre y cuando pues podamos corroborarlo. Aquí solamente tenemos una serie de datos. Generalmente ahorita vamos a ver la parte de disolución, donde manejamos datos en los cuales hacemos o tenemos que hacer un análisis o un cálculo que presentamos ante el COFEPRIS para saber algunas pruebas de control analítico o algunos estudios de bioequivalencia. Ahorita vamos a ver más adelante. El hecho aquí, en este caso, sí podían eliminarlo y no les quitaban ningún tiempo, pues porque el valor de la pendiente realmente no pasaba nada. Si no lo tomaba en cuenta, yo puedo calcular el valor de la pendiente entre este punto y va a ser igual entre este y este. Eso es lo que me está dando la correlación lineal, o eso es lo que yo espero, que la pendiente sea igual entre todos los puntos de acuerdo a los datos que sí se ajusten a ese modelo. Entonces aquí solamente era este punto y este, pero nada más fue, ahora sí que fue un ejercicio solamente para que lo puedan hacer. Los datos, el dato real está en el manual y se los voy a subir para que ustedes puedan poner el dato que corresponde a ese punto y entonces sí puedan calcular perfectamente su pendiente. Nada más sería la corrección que harían a su tarea. ¿Sí está bien? Sí, profesora, entonces con esa corrección la volvemos a subir. No, nada más harían el cálculo de su ok. pendiente. Sí, los que sí hicieron mal sus gráficas, por favor, háganlas. ¿Sí? Si hay algún error o algo que no quede claro a través del chat o del Classroom, lo revisamos. Pero sí es importante que hagan las gráficas de manera correcta. ¿Sí?
Profesora, yo en la última, bueno, en el último ejercicio ya no puse la escala logarítmica en la hoja porque lo dejé en orden cero. ¿Quiere que igual ponga otra vez la hoja y lo vuelva a subir? Aquí, bueno, sí, ya habías detectado que era orden cero, pero sí es importante que hagas el ejercicio en semilog. Entonces, si Ok, eso te faltó, lo puedes anexar como la tarea para que esté completa. Ujú. ok. Y también hubo algunas tareas que vi que no hicieron ninguna gráfica más que las que les da el Excel. Eso también, acuérdense que para eso era el ejercicio, para que ustedes aprendan a graficar y también que puedan definir sus gráficas y puedan diferenciar entre un comportamiento para un orden 1 y un orden 2, y sobre todo si les están dando una gráfica en logaritmo, ¿cómo puedo interpretarla? Ujú. Profesora, yo tengo una duda. ¿Sí? En el caso de cuando tengamos que eliminar el último punto, ¿se elimina en ambas gráficas o solamente en la de Semilog? A ver, que no les quede que puedan eliminar puntos. Esto solamente era como un ejercicio para que se dieran cuenta y para que me hicieran la gráfica, ¿sí? No es de que puedan de manera arbitraria ustedes eliminar un punto si no hay un ajuste. No, ese no es el mensaje que quiero que con la idea que se queden. Por eso les estoy diciendo que había un error en el último punto para el ejercicio 1 y para el ejercicio 3, pero finalmente el objetivo era de que aprendieran a graficar, no obtener exactamente el valor de la pendiente. Si tomaron todos los puntos está bien, si tomaron estos también está bien en el cálculo. Obviamente cuando hagan la corrección del punto real que yo modifiqué, pues ya les va a dar una pendiente que el último punto va a correlacionar con todos los demás. No es de que puedan eliminar arbitrariamente. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, entonces no quitar puntos, ¿no? No quitar puntos, no. Más bien interpretar sus gráficas y que puedan graficar. Entonces, el hecho no es esto, el hecho es de que yo lo modifiqué para que aquí pudieran hacer una gráfica que involucrara dos ciclos. Ese era el objetivo, aunque no correlacionara o no correlacionara en total. La otra, en el tercer ejercicio, yo les modifiqué todavía más el punto, el último, para que pudieran incluirlo en el tercer ciclo. Ese era el objetivo, de que pudieran graficar de manera en papel semilog y pudieran identificar sus gráficas, ¿sí? No es de quitar puntos, no, eso no es. Entonces, ahorita les voy a, más al rato les subo a Classroom realmente los datos con el valor real, de acuerdo a esto, para que ahora sí puedan hacer su cálculo sobre la pendiente. No necesitan volver a hacer las gráficas. Sí las hicieron de esta manera como nos compartió su compañera, que es la manera correcta. Solamente hagan el cálculo del valor de la pendiente y del coeficiente al hacer su correlación y la ordenada al origen. Nada más. Para que puedan tener realmente el valor y entonces sí ya puedan decidir si es de orden 0 o de orden 1, los datos reales. Pero no quiero que se queden con la idea de que pueden eliminar puntos si no se ajustan a lo que ustedes necesitan. Obviamente no. Aquí nada más era un truco que yo les puse y que muchos pudieron identificar que si tienen un comportamiento lineal, obviamente no me va a afectar si elimino este punto, en este caso, porque yo puedo obtener la pendiente. Por eso les dije que determinaran de manera gráfica el valor de la pendiente y el tiempo de vida media, ¿o no fue así? Sí, profesora. Ajá. Entonces, en ningún punto de momento yo les dije que tenían que hacer la regresión lineal, les dije que calcularan el valor de la pendiente de manera gráfica y ese era el objetivo del ejercicio. ¿Sí? Yo tengo esto y no voy a hacer mi regresión lineal, pues entonces la pendiente que me dé de este punto a este punto va a ser igual si yo tengo este punto y este punto, o el primero y el tercero va a ser el mismo valor de pendiente. Obviamente que si yo estoy viendo mis datos y calculo del primer punto al último, el valor de la pendiente va a ser muy diferente. Por lo tanto, pues yo puedo seleccionar los otros puntos y ese sería el valor de pendiente correcto. No es lo mismo en el orden 0
que si se fijan que si yo calculo la pendiente entre el punto 1 y el punto 2, va a ser un valor totalmente diferente del punto 2 al punto 3 o del 2 al 4, porque va cambiando, la velocidad va cambiando. Pero en este caso, en el semilog, si yo veo que hay un buen ajuste entre la mayoría de mis puntos, pues puedo calcular la pendiente sin ningún problema, ¿sí? Ese era el objetivo, por lo tanto, no era que hacer mi regresión lineal y que si mi coeficiente de correlación no me dio de 9, pues realmente ese no era lo importante, sino hacer la gráfica y que se vieran de esta manera. Entonces, para los 3 casos, pues tenía que haber una gráfica donde la correlación estuviera bien, al menos hubiera una tendencia constante de cómo va decayendo las concentraciones en función del tiempo, tanto para el primer ejercicio, para el segundo y para el tercero. Obviamente en el tercero, pues desde el principio, si yo estoy viendo que en mi gráfica de papel milimétrico, sin hacer una comparación, estoy viendo que ya hay un ajuste donde yo puedo calcular la pendiente utilizando 2 puntos y estoy viendo que tiene un comportamiento semejante por cada cambio de tiempo que yo puedo utilizar o pares de datos. Entonces es obvio que si en este caso ya me da un buen ajuste, pues aunque haga la transformación también me va a dar un buen ajuste con los datos que yo esté tomando. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Ok, entonces ustedes pueden calcular la pendiente sin necesidad de hacer la regresión lineal. Entonces solamente tienen que acuérdense que si es en logaritmo, en semilog, pues tienen que tener el logaritmo del eje de las y y dividirlo entre los valores de tiempo. Si es en valores sin hacer ninguna transformación, son los valores de y entre los valores de x y eso les va a dar la pendiente independientemente de qué puntos tome. Va a ser el mismo valor o muy, muy semejante. ¿Sí? Entonces, a veces a lo mejor no tenemos un buen ajuste de mis datos, o puedo tener un punto más arriba y un punto más abajo, pero a lo mejor la línea que intercepta todos esos puntos tiene un comportamiento lineal. Entonces, puedo utilizar 2 valores diferentes. No se acostumbren también a que siempre los datos pues, van a ser así de perfectos. Si han hecho gráficas experimentales de sus laboratorios, pues van a ver que en algunos está por arriba, en algunos está por abajo, otros más arriba, donde no es evidente ese comportamiento. Por lo tanto, la regresión lineal sí nos ayuda, porque la regresión nos hace el ajuste y nos dice cuál es la línea que pueda intersectar todos estos puntos y entonces aunque tengamos puntos arriba, puntos abajo de la línea de regresión, pues estamos viendo que tiene un comportamiento lineal. Pero aquí sí es importante que ustedes también puedan, si no tienen un programa que les haga el cálculo, como en este caso del Excel, pues a partir de la gráfica ustedes pueden obtener muchos parámetros y los vamos a estar manejando como vayamos avanzando en los temas. Van a ver que se van a sumar el cálculo de muchos parámetros a partir solamente de mis datos plasmáticos en función del tiempo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Sí quedó claro? Profesora, Ajá. Si yo calculé la pendiente y los datos en Excel, ¿tengo que hacerlo a mano y volver a subir la tarea? Sí, porque la tarea era hacer las gráficas. O sea, sí hice las gráficas a mano, pero el cálculo lo hice en Excel. No importa, o sea, está bien. Nada más tengan en cuenta que tendrían que hacer la corrección de su regresión lineal con el último punto con el valor real, no con el que yo modifiqué. Si los que hicieron bien sus gráficas y les quedó eso y si hicieron realmente el cálculo de su pendiente con los datos que estaban dentro del comportamiento lineal, pues ellos no tienen que hacer ningún cálculo. Aunque lo hagan en Excel con el último punto, les va a dar muy semejante al valor de la pendiente que ya habían calculado. Ok, muchas gracias. ¿Okay? Profesora. ¿Sí? Las que tenían que estar como a mano o así, solo era la de la hoja logarítmica. O sea, por ejemplo, si yo puse la de milimétrica así de Excel, ¿esa está bien? ¿O también se tenía que hacer en hoja milimétrica? Tenías que utilizar el semilog. Ah, bueno, ok, gracias. Sí. Entonces, aquí sí, los que no hicieron las gráficas en semilog, por favor, háganlas.
porque de otra manera no me voy a dar cuenta si realmente ya quedó claro el uso de este papel y con eso la interpretación cuando se les presente una gráfica de este tipo. Profesora, Ajá. con respecto al uso del papel, bueno, nunca había trabajado con él, entonces me di cuenta que, por ejemplo, en un ciclo del 1 al 10, las Ajá. primeras 5 divisiones tienen 10 cuadritos para cada una, ¿no? Sí, y hay Y del algunas que se 5 van haciendo más cortas. y a partir del 5, por ejemplo, del 5 al 10, hay 5 cuadritos. Ajá. Entonces, o sea, por ejemplo, si pongo del 1 al 2, ¿no? Hay 1.5, pues entonces serían pues 5 cuadritos, ¿no? O sea, a partir del 1, 5 cuadritos significaría 1.5 y luego el 2. Pero en los ciclos después del 5 sería nada más como 2 cuadritos, ¿no? Porque cada cuadrito aumenta su... Mira, aquí su está muy valor. claro. El primer intervalo, que es de punto 1 a 2, aquí el primer ciclo tiene 10 divisiones, es decir, tengo 10 divisiones para cada número dígito que se le dé después del 1, ¿sí? Hasta llegar al valor de 2. Igual, como tú dices, hasta punto 5 no, va disminuyendo. De 2 en el siguiente intervalo todavía tenemos 10 divisiones que corresponden al intervalo de 2 a 3. Pero de 2 a 4 ya no son 10 divisiones, sino son 5. Mira, son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quiere decir que de punto 3 a punto 4, cada valor va a tomar 2 unidades correspondientes porque solamente tengo 2 divisiones. ¿Sí? Ujú. Igual los siguientes. Y en los últimos puntos, pues al ver los intervalos más pequeñitos. Entonces, no importa las divisiones que tengan, tengo que dar la división exacta de acuerdo al intervalo que yo tengo. Por ejemplo, de punto 9 a 1 solamente tengo 2 divisiones visibles. Entonces, la mitad serían punto 95. Ok. Ajá. O Entonces, sea, si yo tengo un valor de punto 91, pues tendría que hacer ahí más o menos la división de la primera unidad en 5 ujú. y la siguiente unidad en otras 5. Ok, entonces no hay como una regla, sino que dependiendo de mi ciclo, tengo que ver pues cómo se ajustan, ¿no? Los valores de las unidades. Sí, tienes que dar exactamente la división de acuerdo a lo que tienes por cada ciclo. Entonces se van haciendo más grandes o más pequeños, pero las divisiones pues nos van indicando a la mitad del ciclo y de aquí, a partir de aquí, pues tienes que tener 5 unidades o se divide este espacio, representa 5 unidades desde punto 75 a punto 8 o de punto 65 a punto 7 y entonces los valores que entren dentro de ese intervalo, pues yo los debo de ubicar. Tengo que hacer ahora sí que mi división imaginaria de este intervalo, dividirlo en 5 y ubicar cuál sería mi punto donde puedo asignar la unidad que yo estoy representando, quiero representar en el papel. Ok, vale, gracias, profesora. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, hagan por favor el ejercicio con el papel semilog. Si tienen en su casa semilog, no logaritmo, para que puedan hacer las gráficas y le toman foto, no hay ningún problema. O si lo quieren, hay también disponibles hojas en la web de papel semilog. Si se les ajusta más ese tipo de papel, no importa. El hecho es de que hagan el ejercicio y lo suban, ¿sale? Entonces ya una vez que entreguen su ejercicio, pues entonces veré si todavía hay dudas con el uso del papel y lo retomamos en un nuevo ejercicio, ¿vale? Sí, profesora, ¿hasta qué hora tenemos para subir las correcciones y ya incluyendo los datos que nos va a decir de los que eran reales del manual? Ok, no importa, o sea, pueden subirlo de aquí hasta dentro de 8 días, ¿sí? Porque de todos modos les voy a dejar otra tarea. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar y dejarles una tarea sobre disolución, ¿sale? Sí, gracias. Sí, profesora, gracias. Bueno, entonces muchas gracias por habernos compartido tu pantalla, Jennifer, ¿verdad?
Sí, no hay de qué. La verdad yo creía que yo estaba mal y por eso fue como de yo se la comparto. No, no, Ajá. está bien, está perfecto, pero qué bueno que la pudiste hacer de esa manera y bueno, vimos muchos errores que se pudieron hacer y las confusiones sobre el uso del papel semilog, ¿vale? Y en Excel, bueno, pues es mucho más fácil trabajar. Entonces voy a ahora compartirles la presentación de disolución. Vamos a ver algunos aspectos. Yo creo que ya vieron mucha parte de la teoría con el maestro Juan Manuel. ¿Ya empezaron a ver disolución? No tuvimos clase, profesora. No tuvimos clase. ¿No? Ah, ya, por el día, ¿verdad? Sí. Entonces déjenme ver. Acá está. Nada más déjenme que cargue porque no quiere mi computadora, está medio rara hoy el día de hoy. Ok. Sí se ve. No hay ningún problema. Entonces vamos a trabajar con la parte de disolución. Vamos a ver cuáles son los objetivos en este tema. El objetivo principal, tanto yo creo que, bueno, en teoría deben de ser más, pero en problemas es que ustedes puedan conocer la ecuación que describe la velocidad de disolución de los fármacos, así como poder identificar un perfil de disolución y una cinética de disolución, y obviamente pues la construcción de cada uno, y aplicar también lo que es el factor de diferencia y el factor de similitud. Sobre todo el factor de similitud, que es la F2, que es una prueba farmacopeica para control de calidad y comparar perfiles de disolución. Entonces, aquí tenemos que definir que dos aspectos. Una cosa es la solubilidad de los fármacos y la otra parte es la disolución. No son términos que son equivalentes. Cada uno significa algo muy diferente del otro. La solubilidad vamos a considerarla como la cantidad de masa que se disuelve por una unidad de volumen de un disolvente. Todos han hecho disoluciones en algún laboratorio. Sí. Okay, entonces el proceso es pesar una cantidad de masa y disolverla en un volumen definido, ¿sí? ¿Qué tanto se disuelve? Pues va a ser la propiedad que tenga ese fármaco, esa sustancia que yo estoy manejando, de esa masa en ese volumen. Esa es mi solubilidad. Mientras que la disolución es el proceso por el cual ustedes disuelven, ¿no? En el proceso en el cual una sustancia se dispersa en ese medio de disolución para poder dar una solución que sea molecularmente homogénea. Entonces, ese proceso lleva una velocidad en la cual la cantidad se va a disolver por unidad de tiempo bajo condiciones estandarizadas, sobre todo de composición tanto de la forma sólida como líquida, la temperatura y la cantidad, volumen de disolvente. Entonces, tenemos que ubicar que la disolución es un proceso muy importante, sobre todo en la administración de formas farmacéuticas sólidas, en las cuales requieren que antes de que se pueda absorber y pasar a lo que sería torrente sanguíneo, pues se tienen que desintegrar, dependiendo la forma farmacéutica, o disgregar o disolver. Y en este caso, una vez que se desintegra y se disgrega, pues empieza el proceso de disolución. ¿Dónde se lleva a cabo el proceso de disolución de los medicamentos en nuestro organismo? En el estómago. En el estómago. Y el estómago tiene condiciones muy específicas de pH y de temperatura en nuestro organismo y también de volumen, porque va a depender en qué volumen se va a llevar a cabo ese proceso. Entonces, la disolución de manera in vitro tiene que simular esas condiciones que se van a presentar en vivo para garantizar lo que es la biodisponibilidad, es decir, que se pueda absorber y con ello tener disponible en torrente sanguíneo las concentraciones del fármaco. De aquí pues se va a derivar la parte farmacocinética, que es como vamos a poder caracterizar qué es lo que está pasando con esos valores de concentración en función del tiempo, así como evaluar
la eficacia por los niveles que tengamos, así igual que la seguridad de los medicamentos o del fármaco en cuestión. Entonces es importante que visualicen que este es un proceso sumamente importante y bueno, va a tener diferentes interpretaciones dependiendo cómo se realice. Entonces nosotros necesitamos demostrar realmente que la liberación de una forma farmacéutica, pues lo que nosotros queremos es que sea el 100%. Lo mismo que estoy administrando en mi forma farmacéutica es lo mismo que se puede absorber. No se cumple en muchos casos por diversos factores que ya los verán en teoría, pero bueno, ese es el objetivo, ¿no? Que se garantice en mayor cantidad posible la disposición del medicamento una vez que se pueda disolver y se puede entonces absorber. Pero para eso necesitamos demostrar que la velocidad de liberación cuando estamos en el proceso de fabricación o de desarrollo de la formulación debe ser de consistencia del lote a lote que estemos manejando. No puede ser diferente si hay un lote de producción de un medicamento a la siguiente lote de producción ya tiene una velocidad de liberación diferente, porque eso no va a garantizar de que sea biodisponible de la misma manera para cuando esté a disposición de los sujetos cuando se administre. Entonces es necesario demostrar que esto sea consistente y puede ser como un control de calidad en el proceso de producción de un medicamento o durante el desarrollo. Entonces también tenemos que demostrar que aquellos lotes, pues generalmente aparte de la consistencia, pues también que se demuestre que han sido eficaz o biodisponible. Es decir, aquí ya tenemos que hacer la comparación para saber sobre todo la biodisponibilidad. Y esto estamos haciendo comparaciones de perfiles de disolución, es decir, la forma farmacéutica durante un intervalo de tiempo, cómo se va haciendo la liberación, el proceso de liberación. A veces podemos caracterizar hasta la liberación total del fármaco en la forma farmacéutica o a cierto tiempo, dependiendo a lo mejor de una prueba farmacopeica, cuando podamos utilizarla. Entonces vamos a ver en este caso la primera parte. ¿Cómo podemos calcular la disolución o cómo nos da esa información para poder definir lo que sería esa velocidad de disolución? Entonces aquí vamos a trabajar con una ecuación que es de Nares-Whitney, donde nos habla sobre la velocidad de las sustancias sólidas y nos va a describir qué es lo que pasa a través de similar lo que es una partícula esférica. Si asumimos que es una partícula esférica, ¿cómo se va a dar ese proceso de disolución? ¿Qué va a determinar la velocidad de difusión en el medio de disolución? Entonces, en el proceso de disolución, generalmente se contempla que esa partícula esférica, cuando la ponemos en un medio de disolución, va a tener a saturar una área muy cercana alrededor de esa partícula, conocida como una capa estacionaria, donde hay una mayor concentración de fármaco disuelto. Entonces, el fármaco disuelto en esa capa va a difundir a través del medio de disolución de una región de alta densidad a una de menor densidad. Entonces, vamos a verlo cómo nos podemos imaginar esto, que esta es nuestra partícula sólida, esta es esta capa de difusión, donde hay una mayor concentración del fármaco y va a difundir a través del medio de disolución en la cual hagamos nuestro proceso de disolución hasta llegar a una concentración homogénea en el medio de disolución. Entonces, vamos a tener que considerar lo que sería, generalmente este modelo involucra lo que es el grosor de la capa estacionaria, que es propiedad de la solubilidad de los fármacos. La difusión, que va a ser muy importante por la cantidad del medio de disolución en la cual estemos haciendo el proceso, y también vamos a ver que todo esto va a estar en función también de lo que sería la superficie expuesta de las partículas que están o las partículas sólidas que se van a disolver. Entonces, esto lo que refleja, realmente trata de reflejar este modelo, es cómo se está dando ese proceso desde que una partícula ingresa a lo que es el estómago, que en este caso es donde se lleva ese proceso,
y va a difundir, bueno, se va a través del medio en el cual se haga el proceso de disolución, difunde hasta lo que es atravesar la membrana gástrica y poder llegar a lo que es torrente sanguíneo. Entonces, esta fue una primera versión de lo que sería el modelo para saber cómo calcular esa velocidad de disolución, pero después se hicieron algunas modificaciones a la ecuación involucrando la superficie expuesta y la altura. Entonces vamos a tener que la ecuación de Knoyes-Winne como tal nos decía que ese cambio de concentración con respecto al tiempo es igual a una constante, porque depende del tiempo y va a estar involucrado entre la concentración de esa capa difusa, la primera capa, o la capa de saturación, como le vamos a llamar, menos la concentración a un tiempo dado en el medio de disolución. Entonces, esa velocidad de disolución va a ser que tengamos una constante de proporcionalidad entre la diferencia de la concentración del fármaco en la capa de saturación y la concentración con respecto al tiempo en el medio de disolución. Esta fue la primera ecuación. Después se hicieron las modificaciones para incrementar lo que sería el término de superficie de acuerdo a la partícula. Entonces, se fijan, es la misma ecuación, solamente agregaron la superficie porque se considera importante conocerlo para caracterizar de manera efectiva lo que es la velocidad de disolución. Y finalmente se hizo la agregación también del factor del grosor de esa capa difusa que se forma alrededor de la partícula. Y entonces aquí en nuestra ecuación, si se fijan, ya nuestra constante está en función de factores importantes como la superficie y el grosor de esa capa. Finalmente, lo que tenemos nosotros en nuestro modelo ya integrado de las ecuaciones, tenemos el cambio de concentración con respecto al tiempo o esa velocidad de disolución que está en función de una D, que es el coeficiente de difusión, que involucra a esa constante que ya habíamos visto anteriormente. Y entonces está definido en centímetro al cuadrado por segundo, es decir, unidad de área por tiempo. Y entonces está involucrado lo que es la superficie efectiva de la fármaco expuesto, la partícula expuesta al medio de disolución, igual en función o en unidades de área, y el grosor de la capa de difusión. Entonces, aquí también es importante ver que tenemos las concentraciones en cantidades por volumen. Aunque tengamos aquí centímetros cúbicos, acuérdense que un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Entonces, aquí lo manejamos en centímetros cúbicos porque la ecuación así lo requiere para poder hacer eliminación de unidades. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesora. No, profesora, todo claro. Ok, entonces es importante ver que ese coeficiente de difusión lo llaman así y no constante de difusión porque también va a involucrar lo que sería la forma. Generalmente nosotros, ¿cómo nos imaginamos al intestino? Pues como una manguera, ¿no? Ajá, como una manguera, como forma cilíndrica, ¿verdad? Entonces, es importante también porque muchas de la absorción no necesariamente se lleva a cabo en el estómago. Va a depender de las condiciones y de la solubilidad del fármaco en este medio. A lo mejor muchos fármacos no son altamente solubles bajo esas condiciones de pH que son condiciones muy bajas. Y la mayor parte de los fármacos se absorben mejor a través del intestino. Por eso fue necesario considerar este aspecto. Y entonces también hablamos de una parte importante que es una característica de nuestro sistema, que es la viscosidad del medio. No nada más el volumen y las condiciones de pH y temperatura, sino también la viscosidad. Entonces, este factor de difusión va a incluir todas estas constantes y es importante considerarla. Por eso está dentro de nuestra ecuación y lo manejamos así. Otra parte importante es las condiciones que para nosotros saber que se va a llevar a un proceso de disolución es que esté en condiciones zinc. Y cuando hacemos una prueba de disolución debe cumplir con este criterio que esté bajo condiciones zinc. ¿Qué significa esto? Significa que el medio de disolución debe ser cuando menos 3 veces mayor que el volumen requerido para obtener
una solución saturada de un fármaco. Algunas guías manejan un volumen entre 5 a 10 veces, como se maneja también aquí en México. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Si nosotros damos una dosis de un fármaco, supongamos que es de 100 miligramos, y lo administramos, vamos a hacer el proceso de disolución en un volumen de 100 mililitros. ¿Sí? Entonces, la solubilidad de esa capa difusa, bueno, que representa la solubilidad del fármaco, es que tengo 1 miligramo por cada mililitro. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí. Ok. Eso es por las condiciones del volumen que yo estoy poniendo y la cantidad total de fármaco. Ahora, si están en condiciones zinc, acuérdense que hay una diferencia entre la solubilidad del fármaco y la solubilidad en el medio. Entonces, la solubilidad en el medio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo tengo que mi concentración en general, si yo hago esta definición, la solubilidad de mi partícula es 1 miligramo por mililitro. Las condiciones en el medio, si yo divido 100 entre 1000, ¿cómo me queda? El 0.1. 0.1, entonces yo tendría 0.1 miligramos por cada mililitro de acuerdo al volumen de disolución que yo estoy poniendo. Ahora voy a hacer la diferencia entre la solubilidad, que es la solubilidad de fármaco, que es la concentración presente en esa capa difusa, o sea, es lo máximo que se puede disolver el fármaco en el medio de disolución. Tenemos que es 1 miligramo por mililitro. ¿Estará cumpliendo las condiciones zinc de acuerdo a lo que dice? Que al menos el volumen en el cual se va a llevar el proceso de disolución debe ser 3 veces, al menos 3 veces, el volumen de acuerdo al que necesitamos para esa concentración o esa solubilidad. ¿Estará cumpliendo? Sí. Sí, cumple. Sí, cumple. Sí, porque es 10 veces mayor, ¿verdad? El volumen que se requiere para poder igualar lo que es la solubilidad de esa capa difusa o la solubilidad del fármaco en el medio de disolución. Entonces sí cumple esas condiciones y eso se debe de llevar a cabo cuando se haga un proceso de disolución. Ahora, recordando aquí, vamos nada más a manejar estos términos, que la solubilidad es la máxima cantidad de soluto que va a estar disuelto en una cantidad de solvente bajo las condiciones estandarizadas de temperatura y pH. Y el proceso de disolución va a ser el proceso en el cual esa sustancia se dispersa en el medio de disolución en unidad de tiempo para dar una solución homogénea en condiciones igual de estándares de temperatura y pH. Entonces, si se fijan ya para nuestra prueba de disolución tenemos que manejar ciertos aspectos. La cantidad de la forma farmacéutica la cual se le va a llevar a cabo el proceso de disolución, el volumen en el que vamos a llevar el proceso de disolución, la temperatura y el pH de ese medio de disolución. Entonces, todo eso tenemos que controlarlo porque son condiciones estandarizadas. Entonces, vamos a ver en este ejercicio para ver la solubilidad. ¿Qué pasaría si yo tengo estos datos? La forma farmacéutica es una forma farmacéutica sólida. El fármaco es ibuprofeno. Y aquí nos están dando los datos de solubilidad del fármaco en diferentes medios bajo condiciones o diferentes valores de pH, desde 1.2 hasta 8. ¿Cuál sería el pH que generalmente nosotros tenemos en nuestro organismo donde se lleva a cabo el proceso de disolución de los fármacos? Uno es el estómago. ¿Qué pHs manejamos en el estómago? Ácidos. Ácidos. Generalmente bajos, ¿no? Más bajos a veces de 2 o 2 en el rango de 2 o 1.2. Entonces, conforme avanza en el tracto gastrointestinal, el pH se va incrementando. Entonces podemos tener valores de 4, de 5 y lo más que podíamos considerar como valores de pH, ¿cuáles valores serían aquí? Dependiendo de estos datos. ¿Podríamos considerar el valor de 8? No, ¿verdad? Generalmente no manejamos valores mayores a 7. ¿Cuál es el valor de pH de nuestro plasma? S7. Es de 7. Entonces, no nos serviría de nada considerar
que sí, si se fijan, la solubilidad va incrementando conforme incrementamos el valor de pH. Y aunque aquí tiene un valor mucho más alto de solubilidad, pues no podemos utilizar estos valores porque a lo mejor la prueba sí nos da mucho más fácil por la solubilidad más alta, pero realmente no está reflejando las condiciones fisiológicas, ¿sí? Entonces, ¿ustedes recomendarían hacer la prueba de disolución de ibuprofeno a un valor de pH de 1.2? Sí. ¿Por qué? ¿No sería mejor hacer la pH 5, profesora? Vamos a hacer el cálculo. Entonces, supongamos que tenemos una cápsula que contiene este fármaco de 400 miligramos y el medio de disolución que vamos a utilizar para hacer la prueba es de 900 mililitros. Vamos a hacer el cálculo de lo que tendríamos a pH de 6.8 a 7.4 y 8 para ver si está en condiciones zinc, porque si no cumple esas condiciones no podemos hacer la prueba de disolución. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? Hacer un cociente Ajá. entre ¿De qué? los miligramos sobre mililitro de ibuprofeno entre el Así pH. es. Lo que queremos probar, ¿verdad? Es decir, la concentración en el medio de disolución, en el volumen que vamos a manejar. Entonces, los 400 miligramos, suponiendo que se disuelve en su totalidad, en 900 mililitros. ¿Qué valor les da? 0.44. Ok, 0.44. Y entonces, para que se cumplan las condiciones zinc, si la solubilidad en la capa dispersa, que es lo que nos están dando aquí, la solubilidad del ibuprofeno, porque son miligramos por mililitro, si lo hacemos a pH, ¿qué pasaría? Aquí tengo el valor de solubilidad de 0.14 y la solubilidad del medio de disolución es 0.44. ¿Cumpliría las condiciones zinc? No. No. Entonces no podríamos hacerlo a 1.2. ¿Qué pasa a 4 y a 5? Tampoco las cumple. Tampoco. Entonces, dentro de esos valores que yo tengo, esas condiciones de pH, ¿cuál sería la única probabilidad que yo puedo hacer la prueba de disolución? ¿Del pH 8? No. Una de Una de 7.4. La de 7.4. ¿Qué pasa aquí? Pues tengo 1.63 menos el valor que es la solubilidad en el medio, que es 0.44. Entonces, este valor es muchas veces mayor, así que el 0.44 está mucho más diluido en el medio de solución y podemos hacer, está cumpliendo con las condiciones zinc. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí. Ok. Entonces vamos a verlo de esta manera. Entonces, es lo que hicieron ustedes su cálculo. Primero hicieron cuál sería la concentración en el medio de acuerdo a la cantidad que vamos a poner a disolver y el medio de disolución, el volumen, para calcular la concentración en ese medio de disolución, comparándolo con lo que sería la solubilidad del fármaco. Entonces, aquí la única posibilidad sería 7.4, aunque en 8 también se da, pero no vamos a manejar estos valores de pH en un sistema orgánico. Entonces, si se fijan, lo que dice la farmacopea para el ibuprofeno y para llevar a cabo esta prueba de disolución, dice que el medio que tenemos que utilizar es un pH de 7.2 de buffer de fosfatos y utilizar el aparato 2, que ya lo van a ver en el laboratorio, los aparatos a utilizar, las revoluciones por minuto, porque necesitamos tener una agitación constante para poder llevar el proceso de disolución y el tiempo durante el cual se lleve la prueba. Entonces, esta es la razón por la que se determina generalmente la manera en que se tiene que hacer la prueba farmacopeica, dependiendo de la solubilidad, de que se cumplan las condiciones zinc y de la forma de la cantidad de la forma farmacéutica y el medio de solución que vamos a utilizar para realizar la prueba de disolución. ¿Quedó claro este ejercicio? Sí, profesora. ¿Alguna duda? ¿No? No, ninguna, gracias. Ok, vamos a ver en este otro. Ahora sí, díganme. Aquí vamos a tener que el fármaco es la olanzapina, son 10 miligramos y la prueba se va a llevar a cabo en 900 mililitros. ¿Bajo cuáles serían las condiciones más adecuadas para hacer la prueba?
¿A qué valores de pH recomendarían hacer la prueba de disolución? En todo. En todas. ¿Qué pasa aquí? Si se fijan, la solubilidad a pH de 8 es menor y se va incrementando, ahora es al revés, la solubilidad va incrementando conforme disminuimos el valor de pH. Por lo tanto, si vemos este valor a 1.2, obviamente la mayor absorción para la olanzapina va a ser a través del estómago, mientras que en el caso anterior, la mayor absorción del fármaco se va a llevar a cabo en el intestino. Entonces, aquí pues en todas cumpliría, ¿verdad? Prácticamente. Bueno, tendríamos que hacer el cálculo de 10 miligramos en 900. ¿Qué valor les da? 0.011. 0.01. Es mucho más pequeñito que el anterior, ¿no? Entonces, pues todas cumplirían. ¿Cuáles serían las condiciones adecuadas para llevar a cabo la disolución? ¿Qué valor creen o recomendarían hacer la prueba? Solo omitiríamos el de 8, porque en teoría estaría pasando el fármaco por todos los demás valores de pH. Por todos los valores estaría cumpliendo las condiciones zinc. Ahora, se consideran otros factores también para determinar cuál es el valor de pH adecuado, y en este caso la prueba farmacopeica para la olanzapina nos dice que utilizamos un medio ácido de ácido clorhídrico, punto no normal, son 900 mililitros, y el pH al cual tiene que ajustarse esa fase debe ser un pH de 4. ¿Sí? Por lo tanto, la prueba, pues, como lo dice la farmacopea, es a pH de 4, y vemos que a pH de 4 cumple perfectamente con las condiciones zinc. ¿Sí queda claro? Sí, pero profesora, ¿por qué a pH de 4 y no? Porque, bueno, la prueba farmacopeica se establece en relación a otros factores, aparte de las condiciones zinc, que se tienen que considerar de acuerdo al fármaco. ¿Sí? Eso ya lo verán un poquito más en teoría. Pero aquí generalmente, pues en valor de 4 realmente no hay mucha diferencia con el valor más alto o mínimo que podemos manejar de pH, pero este es un valor muy, muy bajo de pH. ¿Sí? Entonces a lo mejor estamos forzando a una solubilidad mayor que no es la real que se dé. Entonces generalmente pues se considera un valor, si no hay ningún problema, vemos que la mayor absorción se va a dar en el estómago, y en el valor de pH 4 estaría perfecta la prueba, y así garantizaríamos más que realmente sea biodisponible, porque acá estamos como que forzando la prueba que realmente sea, y decir que el 100% va a ser biodisponible, y puede ser que no sea así. Pero bueno, eso hay otros factores para determinar finalmente el valor de pH, pero esto es un método que para el desarrollo o la desarrollo de formulaciones nos puede dar una gran información sobre si nuestra forma farmacéutica es la adecuada para cumplir con las condiciones para hacer la prueba de disolución. Si no cumple con nada de esto, pues entonces tenemos que hacer a lo mejor una reformulación de mi forma farmacéutica, porque algo está pasando que no se pueda disolver o que el medio de solución no sea el adecuado. Entonces aquí, si se fijan, el medio es ácido clorhídrico, en la otra prueba era buffer de acetatos. Entonces todo eso se tiene que determinar cuál es el medio más adecuado, ¿no? Ya vimos las condiciones, ahora ver en qué medio es mucho más fácil llevar a cabo la prueba de disolución dependiendo de la composición del medio. Pero eso ya es parte anexa a todo este proceso. No sé si hasta aquí tengan alguna duda sobre la diferencia entre la solubilidad del fármaco y la solubilidad en el medio de disolución. No, profesora, todo ¿No? claro, gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Déjenme ver qué hora es. Entonces, la prueba de disolución va a ser un indicador confiable y seguro para poder determinar también si existen diferencias en cuanto al uso de excipientes o métodos de fabricación. Si vemos que la disolución de un lote del mismo fármaco que estamos
fabricando es diferente al otro lote, pues puede ser que nos dé la pauta para evaluar dónde pueden estar sucediendo la diferencia, ya sea porque cambiamos a lo mejor los excipientes, porque el proveedor de un excipiente, aunque estemos haciendo la misma formulación, cambiamos de proveedor y no nos fijamos exactamente que los excipientes tuvieran las mismas características, solamente los adquirimos y puede ser un error, ¿no? O el cambio en la cantidad a lo mejor de un excipiente de una forma farmacéutica a otra limita más el proceso de disolución y entonces nos da diferencias, ¿no? De lote a lote. Entonces, esto nos puede dar esta prueba que hacemos, sobre todo en el desarrollo de las formas farmacéuticas, nos permite evaluar esas interferencias o procesos o partes del método de fabricación que estén dando una diferencia de lote a lote en la forma farmacéutica y sobre todo pues se va a reflejar en la disolución o que haya algún problema de disolución o la liberación a partir de la forma farmacéutica, a lo mejor un comprensado mayor de la forma farmacéutica que tenga más fuerza de lote a lote, que no esté siendo constante y entonces la disolución es diferente. Entonces esto nos da idea de que nos dice que algo está sucediendo durante el proceso de producción, que no está siendo constante la calidad de las formas farmacéuticas de la misma manera. La velocidad de disolución por unidad de tiempo pues nos va a ser importante en función de que controlemos también la temperatura y la composición del medio de disolución, porque igual así como podemos tener diferencias que son inherentes a lo que es el proceso de producción o de fabricación de los medicamentos, podemos tener diferencias en la velocidad de disolución cuando hacemos la prueba. Si no controlamos esas condiciones, siempre deben de ser bajo las mismas condiciones de pH, de temperatura y de volumen del medio de disolución, así como su composición del medio. Entonces, es importante controlar ambos factores. Y vamos a tener que, de las pruebas de disolución, generalmente tenemos dos que son muy importantes. Una, cuando hacemos la disolución intrínseca, es decir, solamente el fármaco, sin ningún excipiente, sin forma farmacéutica. Solamente se está evaluando la disolución como tal del principio activo, en este caso, nuestro fármaco, que va a ser el componente principal de la formulación, y le llamamos disolución intrínseca. La otra es la velocidad de disolución aparente, y esta es la disolución ya del fármaco en la forma farmacéutica sólida. Entonces, es muy diferente la disolución de uno y de otro. ¿Para qué nos sirve la disolución intrínseca? Pues para el desarrollo de formulaciones. Cuando estemos haciendo nuestra formulación de la forma farmacéutica en la que va a estar presente nuestro fármaco y va a salir a la venta al mercado, necesitamos primero saber la disolución del fármaco para que nos dé idea en el proceso de desarrollo de la formulación. Y finalmente, pues evaluamos lo que es el producto final, que es la forma farmacéutica y lo que va a estar a disposición en el mercado. Generalmente la disolución intrínseca se hace igual con los mismos aparatos de disolución. Lo único que va a cambiar es que generalmente cuando vean laboratorio, ustedes van a ver que los aparatos de disolución son diversos, los que se manejan, los que están avalados o que marca la farmacopea para cada fármaco en específico y de acuerdo a la forma farmacéutica, si son cápsulas, si son tabletas. Entonces van a tener ustedes en algunos casos aparatos que utilizan canastillas en las cuales se incorpora la forma farmacéutica o van a tener solamente agregar la forma farmacéutica a lo que sería el vaso de disolución y nada más la agitación. Para algunos es importante la canastilla por la forma en que se desintegran a lo mejor la forma farmacéutica o las partículas, etcétera. Eso va a depender cómo lo establezca la farmacopea y cómo se lleva a cabo la prueba de disolución. Pero para la disolución intrínseca lo único que tenemos es que nuestro medio, lo que va a estar expuesto es un émbolo que va a contener, se va a pegar aquí la tableta que hagamos de la forma farmacéutica. Generalmente es por compresión
la tableta que hagamos, y es importante porque aquí tenemos que determinar la superficie que va a estar expuesta al medio de disolución. Hagan de cuenta que esta es la parte final del émbolo que va a estar en agitación constante en el medio, y aquí se le va a pegar la tabletita en la parte de abajo, y lo que va a estar expuesto serían los lados y la superficie de la cara que va a dar al medio de disolución. Entonces eso es lo que se tendría que controlar en la disolución intrínseca, pero es el fármaco como tal. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos generalmente? Pues es una velocidad o una cantidad disuelta en función del tiempo. Generalmente es de orden 0. Como no tenemos excipientes ni otras componentes en la formulación, pues no van a estar limitando lo que es el proceso de liberación y disolución de la forma farmacéutica. En este caso solamente tenemos el fármaco y generalmente es una disolución de orden 0, es decir, constante en función del tiempo. Pero lo único que vamos a tener presente es que la disolución nos va a representar ese valor de la constante. Sin embargo, es importante dividirlo entre la superficie porque se acuerdan que tenemos una superficie que va a estar en función de la compresión y el tamaño de la partícula que hagamos del fármaco. Entonces necesitamos considerarlo en la ecuación, en el valor de la pendiente para que nos dé realmente lo que sería nuestra constante de disolución intrínseca. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Más o menos quedó claro. Entonces, generalmente representamos lo que es la cantidad disuelta del fármaco o % disuelto en función del tiempo. ¿Por qué no representamos concentración? Porque solo es la cantidad del fármaco como principio activo. Porque generalmente la concentración está en función de un volumen, ¿verdad? Solamente es la cantidad en un volumen definido en el que yo medí esa cantidad. Generalmente para que ustedes hagan una prueba de disolución, pues no miden la cantidad total en el medio de disolución. Lo que hacen es medir, tomar una alícuota a un determinado tiempo y medir la concentración en ese volumen que yo tomé de alícuota. Con esa concentración puedo hacer la relación al volumen total pues de lo que yo tengo en el medio de disolución, porque es ahí donde se está llevando ese proceso. Por lo tanto, necesitamos considerar ese volumen y la concentración pasa a obtener lo que es la cantidad disuelta. Esto es lo que tenemos que representar, la cantidad disuelta de acuerdo a la forma farmacéutica en el volumen en el que se está llevando ese proceso en función del tiempo. Entonces, nunca vamos a graficar concentración, vamos a graficar cantidad disuelta o porcentaje disuelto en función del tiempo, ¿sí? ¿Bien hasta aquí? Sí, profesora. Ok. Ahora vamos a ver lo que es ¿qué nos dice esta disolución intrínseca? ¿Por qué nos ayuda en la preformulación? Porque nos está hablando si nosotros tenemos un valor de esa K0 entre menor a un valor de 0.1 miligramos por minuto por centímetro al cuadrado, ¿se acuerdan que dividimos entre superficie? Nos quiere decir que la absorción es limitada por el proceso de disolución. Por lo tanto, ya tenemos una limitante sin una forma farmacéutica y lo tenemos que considerar. ¿Qué podríamos hacer en nuestra forma farmacéutica para poder facilitar la absorción de ese fármaco? Si tenemos un valor de constante mayor a 1, quiere decir que la absorción no va a estar limitada por la disolución del fármaco. Y esto pues ya es favorable para nuestro proceso de preformulación. Ahora, si tenemos un valor mayor de 0.1 y menor a 1, pues a lo mejor requerimos más información para poder establecer si la absorción va a ser algo que limite va a estar limitada por el proceso de disolución para ese fármaco. Entonces tendremos que hacer a lo mejor otro tipo de estudios para ver si nuestra preformulación es la más adecuada. Entonces esto nos da idea de por dónde vamos en esta formulación que vamos a desarrollar, si necesitamos que nuestra forma farmacéutica, si es una absorción limitada ya de por sí del fármaco, ¿qué podría llevar para poder facilitarle ese proceso? O si no vamos a tener problemas si la absorción
no está limitada, pues entonces nuestra formulación pues va a ser mucho más fácil que podamos desarrollarla, ¿sí? Entonces, esto nos da idea de qué tendríamos que hacer para poder diseñar nuestra formulación. Por eso es importante definirla. Ahora, ya una vez que tenemos nuestra forma farmacéutica, lo que nosotros obtenemos es la disolución aparente. Y aquí sí puede ser de orden 0 y de orden 1, que va a depender de la forma farmacéutica y la composición y el proceso de liberación del fármaco y la disolución en función de cómo esté en función del tiempo de la forma farmacéutica. Y entonces vamos a poder obtener que para algunos se cumplirá que es de orden 0, para algunos o la mayoría de los fármacos o medicamentos se da un proceso de primer orden, pero podemos tener los dos casos. Y se fijan aquí de igual, graficamos cantidad disuelta o porcentaje disuelto en función del tiempo. Y aquí pues la pendiente va a ser directamente la pendiente que obtengamos de nuestros datos. Si es de orden 0 no vamos a tener ningún problema. Nuestros datos, si graficamos cantidad disuelta en función del tiempo y obtenemos un comportamiento lineal, pues ya sabemos que corresponde a un orden 0 y nuestra pendiente, si la definimos en cualquier punto o intervalo de este rango que tengan este comportamiento lineal, pues va a ser nuestra constante de disolución aparente. Pero el problema aparece cuando es de primer orden. ¿Qué tendría que hacer para determinar mi constante de disolución aparente? ¿Se acuerdan qué hacíamos en cinética? ¿Hay que linealizarlo con logaritmo? Hay que linealizarlo, pero en este caso sí vamos a utilizar logaritmos, pero vean qué pasa con respecto a esta parte. Nosotros vamos a tener un proceso de disolución que vamos a caracterizar en función del tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Que va a ir incrementando con respecto, pase el tiempo, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Vamos a tener un incremento infinito? No, igual que el de orden 0. No, vamos a tener una constante, es decir, no se va a disolver más a un determinado tiempo de lo que se pueda disolver. Entonces, así yo tenga 20, 30, 40 y pueda hacer otros 5 tiempos de más, si aquí ya estoy casi obteniendo, a lo mejor no el 100%, pero lo máximo que se puede disolver bajo esas condiciones y vamos a tener datos que lleguen a una meseta. Y entonces vamos a tener puntos que se repitan. Y acuérdense que no podemos eliminar puntos, ¿verdad? O puntos muy parecidos. Por lo tanto, aunque saquemos logaritmos, no nos va a dar un buen ajuste. Por ejemplo, entonces, lo que hacemos generalmente en disolución es trabajar con el remanente a disolver. Es decir, hacemos una modificación ahí matemática para poder obtener lo que sería esa constante de disolución para el orden 1. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Entonces, aquí solamente para recapitular lo que hemos visto es que tenemos dos cuestiones diferentes. Podemos tener lo que es la prueba de disolución, es decir, la prueba de disolución puede ser que la farmacopea me marque que yo tengo que tener un porcentaje, una cantidad disuelta a un cierto punto o a un cierto tiempo, que debe ser un porcentaje mayor o menor de acuerdo a lo que establezca la monografía del fármaco para hacer la prueba de disolución. Y la prueba en este caso solamente es a un punto. Aunque tengamos diferentes intervalos y datos, solamente me interesa saber que, por ejemplo, a los 20 minutos ya se disolvió más del 80%. ¿No? Eso es lo que puede establecer la farmacopea y eso es lo que se debe de cumplir. Entonces, esto es lo que me interesa, no tanto las características que pueda tener ese proceso de disolución. No me interesa saber la cinética, sino el porcentaje disuelto a cierto tiempo. Pero cuando la prueba solamente es a un tiempo y es un control de calidad, simplemente no refleja nada más que el proceso es constante y que yo estoy obteniendo a ese intervalo de tiempo en el cual yo realicé la prueba
hasta donde yo la realicé, estoy obteniendo el porcentaje que me marca la farmacopea. No me interesa nada más. Mientras que la prueba o el perfil de disolución, esto es muy diferente porque aquí me dice que yo debo representar el perfil, es decir, cómo se está dando esa cantidad de fármaco disuelta a diferentes tiempos. Y entonces aquí sí interesa que la prueba lleve lo que es la gráfica total, ¿verdad? Y nos dé el comportamiento y definir lo que es la constante de disolución, porque el proceso puede ser muy diferente, de orden 0 o de primer orden. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí podemos diferenciar entre una prueba de disolución y un perfil de disolución? ¿No hay duda? No, profesora. No. ¿No? Ok. Entonces continuamos con esta parte. Y el perfil de disolución es mucho más amplio de lo que nos representa. La prueba de disolución solamente es control de calidad, de que no haya diferencias entre las disoluciones de lote a lote o otro tipo de manera de controlar nuestro sistema. Es solamente control de calidad. Mientras que el perfil de disolución tiene varias aplicaciones. Una, que la prueba es un control, es una prueba físico-química de control de calidad. Si la materia prima o el proceso de producción están fuera de control, también nos va a indicar, ¿no?, si hay diferencia en el perfil de lote a lote. Pero durante el desarrollo del producto nos va a servir para evaluar interferencias de excipientes o del método de fabricación para la liberación del principio activo. También nos va a servir como un indicador de la biodisponibilidad, es decir, correlacionamos los parámetros in vitro con resultados de biodisponibilidad in vivo. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver más adelante. Pero esta prueba del perfil de disolución es mucho más amplia la información que nos da. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer la diferencia? Pues solamente que la prueba farmacopeica nos requiera la información a un punto determinado para una prueba de disolución como control de calidad, mientras que el perfil de disolución pues nos ayuda a optimizar y a comparar productos con una referencia para poder saber su biodisponibilidad. Entonces, en este cálculo de vamos antes de la prueba de F2, vamos a ver cómo calculamos un perfil de disolución para un orden 1, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generalmente, lo que hacemos es el remanente por disolver, es decir, tomamos la cantidad máxima disuelta, el valor máximo que se disuelve en el medio de disolución, y le vamos a restar la cantidad disuelta a cada punto. Entonces, si hacemos esto, si se fijan, supongamos que aquí el punto máximo, hagan de cuenta que son 480, ¿no? Más o menos. Esa sería nuestra cantidad máxima disuelta. Para saber el remanente por disolver, restamos 480 menos 50, por decir, ¿sí? Y entonces nos da un valor. Si se fijan, al hacer esto, nosotros ya estamos haciendo un ajuste de nuestros datos en la cual no tenemos un dato diferente, porque ¿qué va a pasar en estos puntos? Donde tenemos una cantidad máxima disuelta y que pueden ser puntos muy parecidos. Pues va a tender a 0. Va a tender a 0, entonces esos datos ya no los vamos a considerar. Solamente vamos a considerar pues hasta donde lleguemos al valor de 0, aunque se repitan otros valores, solamente hasta obtener lo que sería el remanente para llegar a la cantidad máxima disuelta. A esos valores que obtenemos ya como remanente, entonces sí, sacamos de ahí los logaritmos y entonces hacemos nuestro ajuste lineal para que efectivamente se involucren datos que puedan estar representando un comportamiento lineal de nuestro proceso. Entonces, sí queda claro cuál es la diferencia. Lo único que hacemos es el mismo proceso en cinética, solamente que primero obtenemos el remanente y después calculamos el logaritmo. Es decir, si trabajamos en papel semilog, primero sacamos el remanente por disolver y entonces eso es lo que graficamos directamente en el papel semilog. Si lo hacemos en papel normal, sacamos el logaritmo del remanente y lo graficamos en función del tiempo. ¿Queda claro? ¿Más o menos? Más o menos. Más o menos. Profesora, perdón, si es en papel semilog, ¿dijo que se calcula el logaritmo del remanente o no? Acuérdense que en el semilog siempre vamos a
graficar los datos tal cual. Aquí lo único que tenemos que calcular siempre es el remanente, porque el remanente va a estar con las mismas unidades que tengamos, datos de miligramos o de % disuelto. Cuando hacemos logaritmo ya perdemos las unidades. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando sacamos logaritmo no podemos reflejar, entonces siempre vamos a manejar las unidades. Entonces, graficamos directamente en papel semilog, no tenemos que sacar el logaritmo. A menos que hagamos la gráfica de otra manera, pues entonces sí, calculamos primero el logaritmo y ya después hacemos nuestra gráfica en función del tiempo. Vale, gracias. Entonces, déjenme ver vamos a hacer un ejercicio. Entonces, si pueden abrir su página de Excel y ahorita les voy a mostrar unos datos en pantalla para que hagamos el cálculo de constante de disolución para algunos datos del manual de problemas. Entonces, voy a dejar de compartir esto por el momento. Déjenme ver el manual, qué ejercicios vienen, que podamos hacer un ejercicio rápido para que quede un poquito más claro esto. Les puedo compartir, les voy a subir el manual al Drive, el viejito que yo tengo. Vamos a estar trabajando mucho con estos tipos de ejercicios que ya están aquí. Y vamos a ver, déjenme ver la parte de disolución. Unos datos. Vamos a trabajar con el ejercicio 2.2. Ahorita se los voy a compartir. ¿Me dicen si pueden ver la imagen en pantalla? Sí, maestra, sí se ve. Okay. Entonces vamos a ver no me acuerdo. Bueno, vamos a ver. El primero, el de 2.1. Entonces tienen el tiempo y el porcentaje disuelto. Entonces, ¿ya abrieron su página de Excel? Sí, profesora. Ok, entonces copien por favor los datos. Al tiempo de 10 minutos tienen intervalos de tiempo de 10, 20, 30, 45, 60, 80 y 100 minutos. Las concentraciones correspondientes serían 30, 50, 65, 79, 88, 94 y 100. Y están en % disuelto, en porcentaje disuelto y el tiempo en minutos. Entonces aquí el problema les pide calcular la cinética de disolución. Como no sé a qué orden pertenezca la cinética ni a qué proceso se debe estar llevando a cabo, ¿qué necesito hacer primero? Antes de hacer otra cosa. Graficar. Graficar mis datos como están en función del tiempo, es decir, unidades de % disuelto en función del tiempo. Entonces, por favor, hagan la gráfica correspondiente. Solamente % disuelto en función del tiempo sin ninguna transformación ni nada. ¿A qué dato dijo que graficáramos, profesor? ¿Dijo que hasta el 80 o todos? Todos. Ok. Es como medio. Sí, si alguien quiere compartir su pantalla, si ya tienen su gráfica. Yo la comparto. Ok, voy a dejar de compartir la mía y vamos a ver la gráfica de sus compañeras. Quien quiera compartirla, por favor. Ok, entonces, ahí ya tenemos nuestra cinética de nuestro perfil de disolución. ¿Qué observamos primero? ¿Correspondería a una cinética de primer orden o de orden 0? De primer orden. De primer orden. Entonces, no nos da de orden 0 porque pues no hay un valor constante aquí, ¿no? Entonces necesitamos hacer el cálculo del remanente. Entonces, te pido que hagas el cálculo del remanente observando cuál es la cantidad máxima disuelta, que son 100, y le vamos a restar a cada punto lo que se disolvió a ese tiempo.
¿Ok? Entonces ahora si se fijan ya tenemos nuestros datos y ahora vamos a sacar el logaritmo del remanente. Logaritmo natural, ¿verdad? Ajá. Menos del último punto. ¿Ok? Y entonces ahora sí, graficamos. Vamos a hacer la gráfica directa de los valores del logaritmo en función del tiempo. Ya listo. Creo que Ok. sí. Y entonces vamos a calcular ahora lo que sería nuestra regresión lineal. Y de esos datos que obtenemos, entonces, ¿cuál es mi constante de disolución? ¿0.0352? Así es, entonces se acuerdan que la ordenada, la variable independiente, pues multiplica el valor de la pendiente y en este caso es 0.0552. Acuérdense que las constantes son positivas, aunque aquí tenga el signo negativo. ¿Qué unidades tomaría mi constante? ¿Porcentaje por minuto? No. Minuto de -1. Minutos a la -1. ¿Sí? Porque estoy obteniendo la pendiente y estoy en función de el logaritmo de mis datos. Por lo tanto, estos no tienen unidades hasta este momento, pero la pendiente es unidades de tiempo a la -1. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Ok. Ahora, alguien que me comparta, perdón, ¿quién me compartió la pantalla? ¿Vaina? Vania Meneses. Vania Meneses, ok. Ahora alguien que me comparta la misma información que lo que vimos, pero que me haga la gráfica utilizando la transformación del eje en logaritmos. Si quiere, yo se la comparto. Ok. ¿La hago y luego la comparto o la comparto y la hago? Así, Maine, si nos dejas de compartir, ahora sí ya puedes compartir tu pantalla. Ok. En escala de logaritmos, el remanente y el tiempo, ¿verdad? Ajá. Ok. Listo. Entonces, la ecuación, ¿qué valor de pendiente nos da? Es la misma. Se Es ve lo muy mismo. chiquita, pero Entonces sí. es lo mismo, igual lo pueden manejar de las dos maneras, en la manera en que se acostumbren, pero acuérdense siempre que es importante diferenciar esto de manera gráfica cuando les presenten algún
resultado, ¿sale? Entonces, a lo mejor en los ejercicios yo les puedo poner este tipo de gráficas o este tipo de gráficas y te deben de distinguir que es exactamente la misma información, solamente que está presentada en diferente manera lo que sería la ecuación. Aquí es en ecuación exponencial y aquí es en regresión lineal, ¿sí? Pero tenemos el mismo valor dependiente. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que hizo ahorita su compañera? Yo tengo una. ¿Cómo lograste que la línea de tendencia fuera recta? Lo siento, es que estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Tienes que darle en exponencial en lugar de en lineal, porque si le das en lineal, se queda como la vez pasada que nos había pasado. Entonces ya en exponencial ya se pone bien. Ya te da la ecuación exponencial del ajuste que está haciendo. Gracias. ¿Sí? Ok, entonces, ¿alguna duda para ver, obtener lo que serían las constantes de velocidad de disolución para el orden 0 y para el orden 1? Yo para el orden 1 no entendí cómo era. O sea, sí saqué las gráficas, pero Para la el orden constante 1, ya no. tú tienes tus valores de porcentaje disuelto en función del tiempo. Para el orden 1, lo que tú tienes que graficar primero es ver tu perfil de disolución, que este sería tu perfil de disolución, es decir, el porcentaje o la cantidad disuelta en función del tiempo, y ver qué comportamiento tiene. Aquí tu compañera hizo la regresión lineal, por lo tanto, si se fijan, no hay un buen ajuste de sus datos a una regresión lineal, por lo que no corresponde a un orden 0. Entonces, tendrías que calcular para el orden 1. Lo que hacemos en disolución es primero sacar el remanente por disolver. Vemos cuál es el valor máximo disuelto de tus datos que tienes, en este caso es el valor de 100, y le restamos el valor del porcentaje disuelto a cada intervalo de tiempo de muestreo, que es lo que calculó aquí tu compañera como el remanente. Entonces aquí está restando 100 menos 30, en la siguiente sería 100 menos 50 y así sucesivamente hasta obtener pues el valor de 0, ¿no? Que sería el último valor que estamos restando el valor de 100 menos 100. Una vez que ya obtenemos esos datos, podemos calcular el logaritmo directamente del remanente, que es lo que hacíamos para el orden 1, si queremos graficarla sin tener que meter lo que es la escala semilog en el Excel. Y podemos graficar el logaritmo natural de este valor del remanente en función del tiempo. Y con eso obtenemos el valor de la pendiente por regresión lineal y nos da el valor de la constante de disolución. ¿Más o menos claro hasta aquí? No sé en dónde... O sea, ahí la pendiente también es igual a la constante. Sí. ¿No se le tiene que hacer nada? Ok. No, porque esta es disolución aparente de la forma farmacéutica. En donde tendríamos que hacer la división entre la superficie es en dado caso que estemos haciendo la disolución intrínseca. Ok, solo en la intrínseca, solamente en el... Solamente porque ¿En el primer orden o también en el orden 0? En el orden 0, no. La intrínseca no te da orden 1. Generalmente es sí. orden 0. ¿Sí? Vale. Entonces ahí no vamos a tener problemas porque no vamos a tener una cinética de orden 1 en la disolución intrínseca, solamente es de orden 0. Directamente tus datos, como los gráficas, te tendrían que dar este comportamiento y dividir el valor de la pendiente entre la superficie. Y para eso te tienen que dar el dato de superficie que se esté manejando. Pero cuando estamos haciendo disolución aparente de las formas farmacéuticas, puede ser que sea de orden 0 o de orden 1, y aquí no necesitamos considerar la superficie porque el fármaco está dentro de la forma farmacéutica y se tiene que desintegrar esa forma farmacéutica y todo el contenido del fármaco está expuesto al medio de disolución, no solamente una parte como en la disolución intrínseca, ¿sí? Entonces aquí no necesitamos dividir de ninguna manera, solamente obtener la constante
dependiendo al ajuste que te dé, si es de orden 0 o orden 1. No sé si tengan alguna duda. Sí, profesora, si en el caso de cuando se hace la gráfica, la primerita, la del tiempo y el porcentaje disuelto, si nos diera un valor de R que sí se aproximara más a .99, por así decirlo, o sea, ¿ya consideraríamos como ocupar ese y que fuera de orden 0? ¿O es muy difícil que pase así? No, casi siempre, generalmente cuando hay un muy buen ajuste de tus datos, cuando hacemos nuestra gráfica es que corresponden al orden 0. Y si, de hecho, si sacas el logaritmo y haces las gráficas, te va a dar casi la misma correlación. Ok, de todos modos, o sea, nos quedaríamos con el que presente el valor, pues, mejor, ¿no? Sí, la correlación mayor, así es. Pero generalmente si ya para disolución, si tus datos dan un comportamiento lineal, es que es de orden 0. Ok, gracias, profesor. ¿Alguna otra duda? Maestra, en la última gráfica, en la del semilog, ¿qué fue lo que se graficó? El tiempo con el... Lo mismo que estamos graficando, el remanente, por disolver en función del tiempo. Gracias. Nada más que en escala semilog. Sí, maestra, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien con lo que es la parte de disolución? Sí, profesora. Vale. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y la próxima clase vamos a ver lo que son las pruebas de F1 y F2 para los perfiles de disolución. ¿Sí? Entonces, se les va a quedar de tarea algún ejercicio de los que están dentro del manual para que hagan lo mismo que hicieron ahorita con estos datos, calculen lo que es la constante de disolución, su perfil de disolución y el tiempo de vida media de disolución. Igual graficamos en papel semilog. No, ya en este caso ya no es necesario, lo pueden hacer en Excel, ¿sí? A menos que todavía tengan dudas de cómo se grafica, hagan la gráfica. Entre más ejercicios hagan y más claro les quede cómo manejan el papel semilog, es mucho más fácil. También que interpreten sus gráficas en Excel. Sí, profesora, gracias. Si no tienen algún otro comentario, alguna duda que quieran exponer, pues entonces nos veríamos la siguiente semana y les subo la tarea de esta semana entre hoy y mañana. Sí, profesora, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues cuídense mucho, que Gracias. tengan un lindo día.